Saludos amigos, les habla el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, con una pregunta que quiero compartir con ustedes. ¿Israel ha ocupado la tierra prometida a sus padres según Josué 21:43 al 45? Pues vamos a indagar en esta porción y tan interesante pregunta porque se utiliza estos versículos, esos tres versículos, para hablar de que hay un cumplimiento del pacto israelí, del pacto deuteronómico, sobre la promesa de la tierra, que es un pacto que es una extensión del pacto abrámico que habla de la promesa de la tierra. Recuerden que el pacto abrámico se desglosa en tres vertientes. La primera es la promesa de la tierra, la promesa del reino y la promesa de la salvación. Son tres vertientes. La primera vertiente es la de la tierra, la segunda vertiente es la promesa de un reino y se extiende en el pacto davídico o se amplía en el pacto davídico, y la tercera es la de la salvación que se amplía en el nuevo pacto. Bueno, pues vamos a iniciar dando un panorama muy general y de esta manera poder tener un acercamiento a esta respuesta. Bueno, el libro de Josué es una introducción a los 12 libros históricos que posteriormente van a estar en nuestras versiones griegas, basado en la narración de la historia de un personaje central, en este caso es Josué. Josué nació durante la esclavitud en Egipto, trabajó fielmente con Moisés y camino a la tierra prometida. Todos conocemos estas historias. Junto con Caleb serían los únicos espías creyentes que Dios capacitaría para conquistar la tierra, como lo demuestra en Números capítulos 13 y 14. Esa tierra que fue prometida por Moisés en el pacto deuteronómico antes de morir, que está en el capítulo 34. Caleb y Josué, pues serían los únicos quienes salieron de Egipto con Moisés, que tras la muerte de este gran caudillo Moisés, ellos cruzarían el río Jordán y son los únicos que habían conocido a los padres de esta nueva generación nacida en el desierto. Cuando hablamos de Josué, es que luego de ayudar a Moisés durante los 40 años de peregrinación en el desierto, ahora dirigía la conquista de los israelitas de la tierra de Canaán. Estamos hablando entre 1400 a 1220, dependiendo quiénes da la cronología. Ese tiempo es para vivir en la tierra prometida él hasta la edad de 110 años, según Josué 24:13, en el cual moriría. Pero con la nueva generación que salió con Moisés de Egipto, no, sino con la nueva generación nacida en el desierto, no con la generación antigua que salió de Egipto, porque esta murió en el camino al desierto. Las generaciones anteriores expiaron. Expiraron desde el llamado de Abraham, y ahora había llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa, como lo dice en Josué 1:3. Así que tras la muerte de Moisés, pero antes de Josué dirigir al pueblo para cruzar el río Jordán a sus 80 años, y con el pueblo acampado a la orilla oriental del río Jordán, Dios le recordó a esa nueva generación lo que por medio de Moisés había prometido a sus padres. Josué 1:1 al 6. Lo que sus padres no estaban listos para recibir, ahora ellos lo recibirían. Ellos serían la generación que iba a poseer la tierra que les anunció a sus padres mediante Josué, que nadie les haría frente, y de las cosas buenas que les daría según Josué 23:14. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, todas las tierras de los heteos hasta el mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Eso está en el 1:3 al 4, que también está tomado de las promesas por medio de Moisés en Deuteronomio capítulo 11, versículos 24 y 25, y capítulo 31, versículos 6 al 8. Esta promesa en concreto
y local, podríamos decir, en el libro, que se refiere el texto clave del libro. El texto clave del libro está en 21:45. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. O sea, el texto clave de este libro entonces es 21:45, en donde se presenta el argumento central del libro de Josué sobre el cumplimiento profético, es decir, las promesas de Dios hechas a sus padres por medio de Moisés y confirmadas por medio de Josué al inicio del libro, reciben ahora confirmación en su cumplimiento histórico, y de eso se encarga de testificar este libro de Josué. Josué entonces es un testimonio profético. En este libro de Josué aparecen 27 predicciones distintas que ocupan 89 de los 658 versículos del libro. Es decir, estamos hablando de un 12% del libro que contiene profecías. Y se divide en 4 secciones, cada una caracterizada por una palabra clave en hebreo, con sonidos similares. Abar, que quiere decir pasar, de los capítulos 1 al 5. La Kaj, que quiere decir tomar, de los capítulos 6 al 12. Halak, que significa repartir, de los capítulos 13 al 21. Y Abad, que es servir, según los capítulos 22 al 24. Así que las divisiones son naturales. Primero, pasar a la tierra, aproximadamente estamos hablando del 1400, son los capítulos 1 al 5. Tomar la tierra, aproximadamente 1400, el capítulos 5 al 12. Repartir la tierra, capítulos 13 al 22. Y servir en la tierra, capítulos 2 finales, 23 y 24. El capítulo 21 entra dentro de la repartición de la tierra de Canaán, que son los capítulos 13 al 22. Y los versículos 43 al 45 del capítulo 21 son una especie de conclusión de toda esta porción que comenzó en el capítulo 13. De toda esta porción del 13 al 22, ahí se cierra toda esta sección. Y esto es muy importante porque culmina nombrando 48 ciudades, que es este capítulo, con sus ejidos para pasto, incluidas ciudades de refugio que fueron asignadas a los levitas. Estos 3 versículos son a la vez una digresión explicativa dentro del libro, es decir, que ya no están siguiendo la narración, sino que ahora se concentran a dar un resumen. Es como decir el enlace de capítulo 1, versículo 6, donde se le dice, tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que las daría, donde se subraya el esquema también teológico del narrador, que está demostrando que hay un Dios que es fiel a cumplir esa promesa que hizo, y ahora lo expresa en un pequeño compendio, resumen de toda la historia que le precedió, un resumen de todos esos capítulos en 3 versículos, del 43 al 45, que son los que estamos viendo. Este tipo de declaraciones, como lo contiene estos pasajes, era una característica de la literatura común, incluidos como parte del código de anales de conquistas en el antiguo Cercano Oriente, como declaraciones o sumarios que proclaman una conquista total. Y podemos decir que se narra un sometimiento completo de un área de acuerdo a la deidad gobernante. Era parte de las costumbres. Hay ejemplos de esto, según lo menciona el comentario del contexto cultural de la Biblia en el Antiguo Testamento. Él menciona ejemplos de la estela de Armand de 1468 a.C., en la tercera campaña del sitio del rey Sennacherib contra Jerusalén en 701, en la estela de Nernefta, en la roca moabita, en la del faraón Tutmosis III. Se mencionan ese tipo de narraciones donde ellos hablan de sus conquistas totales o dominios totales. Así que dice el versículo 43, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y la habitaron. En estos 3 versículos, aquí comienza el versículo 43, pero estos 3 deben de leerse a la luz de otros pasajes
para no sacar conclusiones apresuradas. Aquí en este versículo 43 que hemos leído, no se está afirmando que Israel ocupó toda la tierra prometida a Abraham, como se le mencionó a Abraham desde el río Grande de Egipto hasta el Éufrates, sino que se está hablando de la tierra que repartió Josué en cumplimiento a las promesas de Dios, que les daría todo lugar que pisare la planta de su pie, según Josué 1:3. A los patriarcas se les había dicho, les daré a ellos. Pero aquí se dice, yo os he entregado, yo les doy. Es completamente diferente en este sentido, aunque la promesa es referencial a la promesa de Abraham, pero aquí hay una promesa en concreto para ellos. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Versículo 44. Este versículo 44 lo que afirma, que es muy importante que siempre lo leamos en contexto, lo que afirma es que Dios entregó a sus enemigos, y si ellos no habían sido, estos enemigos, destruidos en su totalidad, no es porque Él o Dios no cumplió, sino porque ellos no pelearon contra esos enemigos. Lo que el versículo está afirmando es que Dios cumplió su promesa de derrotar todo enemigo contra el cual Israel peleó. Ahora, enemigos no derrotados como los cananeos, se debió al hecho de que Israel no peleó contra ellos. Y eso hay que enfatizarlo claramente. En otras palabras, Dios escogió a Israel para heredar la tierra, como dice en Josué 1:6. Ahora, por fe, Israel debe de reclamar ese don que ya es de ellos. Y como lo mencionan en el 1, 3 y 4. De ahí la orden, ahora levántate y pasa este Jordán, se le dice en el capítulo 1. Y lo iban a pasar sin barcos, lo iban a pasar sin puentes, lo iban a pasar con fe. Y esto sí requería fe. ¿Por qué? Porque enfrente de ellos tenían a un Jordán que tenía prácticamente el espacio de más de 1,5 kilómetros de espacio. Hasta el desierto oriental vas a tomar, hasta las fronteras del norte, tanto del este como del oeste, en Transjordania en el norte, o en la parte del Líbano, que ahí dice en Josué 13:5, perdón. El mar grande es el Mediterráneo, y el país eteo, que ahí se menciona, en ese momento donde se habían establecido, es lo que era la actual Siria, que es donde estaban establecidos los eteos en ese momento. No faltó palabra, dice el versículo 45, de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Así que el versículo 45 enseña que Dios es fiel, pero Israel no se apropió de todas esas promesas que debían tomar por etapas, según Josué 13, versículos 1 al 7, por etapas, ahí se menciona. Con estas palabras se estimula a los fieles a tomar lo que queda. Además, deja a los infieles sin excusa. Y además de eso les advierte que hay maldiciones que contiene también ese pacto, porque todo lo que contiene a ellos se les va a cumplir, para que no se les olvide que también esas partes de las promesas se cumplen para los infieles. Y aunque de alguna manera se acepta que la mayor parte ahí testificada es de autoría de Josué, escritos en primera persona, algunos textos probablemente fueron añadidos más tarde por el sumo sacerdote Eleazar y su hijo Fines, y tal vez es una conclusión que ellos añaden. Pero el libro de Josué describe en realidad la conquista y la división de la tierra de Canaán, pero sin la destrucción completa de todos los pueblos cananeos, lo cual es importante esto. Explica el trasfondo de sincretismo de la religión. Explica también la perversión sexual que había dentro de esos pueblos, y de cual también el pueblo se contaminó, y también el sacrificio de niños que en esos cultos se daba y que también el pueblo se contaminó. Por lo que esto
No es el contexto, todo ese contexto de sincretismo de religión, perversión sexual, sacrificio infantil, culto a Moloch, no es el contexto para el cumplimiento final de las promesas del pacto deuteronómico. En Deuteronomio 31 al 10 se menciona. Ese no es el contexto que ahí se presenta sobre la entrega de la tierra a Israel, porque se da en un contexto en el que ya hay salvación, en un contexto en el que Dios va a ser glorificado. Entonces, hay algo. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que se está presentando es un cumplimiento aquí a modo parcial. ¿Por qué? Porque las condiciones también se están cumpliendo de modo parcial de parte del pueblo. Es decir, el pueblo no está cumpliendo la totalidad de las condiciones para que se cumpla el pacto deuteronómico y por lo tanto no se puede cumplir tampoco este pacto deuteronómico de una manera total. Hay un cumplimiento sí parcial. Dios había prometido darles la tierra según desde Génesis 12, 7, 13, 15, 17, 7 al 8. Se lo dijo a Abraham y lo cumplió. Pero los israelitas debían apropiarse de allá, de esa tierra bajo conquista poco a poco, porque así lo dictaba Deuteronomio 7:22, porque la tierra prometida en Génesis 15, 18 al 20 es mucho más grande de la que allí se menciona en Josué. Aclaramos de una vez que esta conquista entonces no se trata de un acto de imperialismo, sino de un medio de castigo, porque cuando vemos que las conquistas de Josué, sí, pero no se trata de una forma de ir ampliando solamente su territorio para que domines a otros pueblos, no, se trata de un medio de castigo que Dios está utilizando al pueblo para las corruptas naciones en las que permeaba el culto a los Baales, porque no solamente Baal, sino los Baales, a Astarte y a Acera y a Moloch, esos cultos perversos. Entonces, es el medio que Dios usó para castigar a estos pueblos. Claro está que se entiende que de forma indirecta es una alusión al pacto abrámico de Génesis 12, que se reafirmó a Isaac y a Jacob y al pueblo de Israel a través de Moisés. Pero la referencia directa o contexto de este pasaje está en la promesa hecha en el inicio del libro, capítulo 1, versículos 3 hasta el 6. Josué 23:14 era un aliento a esperar los futuros cumplimientos. Por ejemplo, en Primero de Reyes 8:56 también se habla de una referencia parcial. Esa referencia a la promesa hecha por medio de Moisés. Pero no olvidemos que la desobediencia al pacto puede estorbar la recepción de las bendiciones de las promesas de Dios. Es decir, todo pacto tiene privilegios, responsabilidades y condiciones. De ahí la necesidad de un nuevo pacto, con el fin de que este nuevo pacto pueda capacitar a los beneficiarios del pacto para cumplir las condiciones que ahí se piden y así pueda dársele fiel cumplimiento. Y esto está claramente mencionado en pasajes como Jeremías 31, 31, 34, como en Gálatas 3, en Hebreos. Bueno, ¿qué significa? Que Dios mismo va a efectuar la conversión necesaria para poder dar cumplimiento a esos pactos. Sí, sus promesas serán cumplidas en su calendario, no en el nuestro. El libro de Josué, por lo tanto, es la historia de la tierra prometida y su posesión. Dios se los entregó y ellos tenían que tomarla a la vez. Interesante esto. Las promesas y la posesión son dos cosas distintas. Dios te la entrega y tú tienes que poseerla. Dios siempre cumplió en entregarles a sus enemigos, pero este libro también muestra cómo Israel faltó en hacer su parte respecto a tomarla, y es aquí en donde queda parcialmente cumplida, porque Israel no cumple la parte que le corresponde. El versículo 45, de hecho, no es un versículo que anule el cumplimiento total del pacto deuteronómico o el pacto israelí como extensión del pacto abrámico, sino que asegura su cumplimiento y debe entenderse así. Todo se cumplió. Por tanto, lo que falta también se cumplirá.
Israel ha experimentado restauraciones en su tierra, pero espera la restauración final. En ese sentido debe entenderse de que Dios siempre ha cumplido su parte y el hombre es el que no ha cumplido con la parte que le corresponde. Por lo tanto, podemos entender que allí hay un cumplimiento parcial. Por otro lado, estos cumplimientos parciales son literales. Y al ser literales indican que habrá un cumplimiento final literal. Si el cumplimiento parcial es literal, entonces el cumplimiento final del pacto también va a ser literal. De igual modo, ni el cumplimiento final total niega ni requiere eliminación de los cumplimientos parciales, es decir, el hecho de que esta profecía se va, de la deuteronómica, se va a cumplir en el reino de Dios en el milenio, no significa que no pueden haber cumplimientos literales parciales. En parte, sí pueden haber y los han habido. Ni los cumplimientos literales parciales eliminan el cumplimiento final, tampoco. Estos cumplimientos, como en este caso, que se cumplió parcialmente aquí en el libro de Josué, no elimina el hecho de que va a tener un cumplimiento final en el reino de Dios y que Dios lo va a cumplir. De hecho, en 1 Reyes 4:25 hubo un cumplimiento literal parcial en la época de Salomón, pero no fue permanente y el pacto, según Ezequiel 16:60, de la entrega de la tierra, es un pacto eterno. Todavía queda una incógnita para los teólogos amilenialistas, aquellos que no creen en el milenio, sino que dicen que esto ya se cumplió ahí en el libro de Josué. Pero aún ellos entonces, ¿por qué esperan un cumplimiento espiritual en la iglesia ahora? ¿Acaso eso no es una contradicción? Es decir, el postulado del amilenialismo es este. Esto ya se cumplió, pero esperamos un cumplimiento espiritual en la iglesia. Eso es contradictorio. Es mejor entender que hubo cumplimientos parciales, literales y temporales, pero habrá un cumplimiento literal, total y final. ¿Qué es todo lo que involucra el pacto deuteronómico o israelí sobre la posesión de la tierra? Bueno, por lo menos hay unas 7 cosas importantes y eso lo pueden buscar en Deuteronomio capítulo 30. La nación será arrancada de su tierra por infidelidad. Así lo dice el 31 al 3 de Deuteronomio. Habrá un arrepentimiento futuro para Israel, dice Deuteronomio 31 al 3 también. Su Mesías regresará, dice Deuteronomio 33 al 6. Israel será restaurada a su tierra, según Deuteronomio 35. Israel se convertirá al Señor como nación, según Deuteronomio 34 al 8. Pero además, los enemigos de Israel serán juzgados, Deuteronomio 37, y la nación de Israel recibirá plena bendición, según Deuteronomio 39. ¿Cómo lo expresa Deuteronomio? Sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto, dice, que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en la parte más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová y allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas las maldiciones sobre tus enemigos y tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien,
de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto no sucedió en el libro de Josué, que hemos visto en el capítulo 21, versículos 43 al 45. Y el que se cumpliría la posesión de esta tierra tiempo después de Josué, el que se va a cumplir esto de Deuteronomio 30, fue la expectativa de los profetas mucho tiempo después de Josué. Basta leer Isaías 11, 11 al 12, 14, 1 al 3, Isaías 27, 12 al 13, Isaías 43, 1 al 8, Isaías 49, 8 al 16, Isaías 66, 20 al 22, Jeremías 16, 14 al 16, Jeremías 23, 3 al 8, Jeremías 30, 10 al 11, Jeremías 31, 8 al 31, Ezequiel 11, 17 al 21, Ezequiel 20, 33 al 38, Ezequiel 34, 11 al 16, Ezequiel 39, 25 al 29, Oseas 1, 10 al 11, Joel 3, 17, Amós 9, 11 al 15, Miqueas 4, 4 al 7, Sofonías 3, 14 al 20, Zacarías 8, 4 al 8, y así podemos seguir. Esta expectativa de la tierra todavía siguió presente mucho tiempo después de la muerte de Josué. Así que todavía no se ha cumplido. Eso no significa tampoco que no haya alguna enseñanza espiritual para la iglesia de hoy, porque estamos hablando de que se va a cumplir en Israel. Pero desde luego que aunque Canaán es un tipo de la herencia del cristiano en Cristo, no es un cuadro del cielo, porque no tenemos que batallar para obtener un hogar celestial. Es más bien un cuadro de la vida victoriosa en batallas presentes y bendiciones, pero también un descanso espiritual. Si queremos darle una aplicación a esto, a el nivel de conquista que el creyente tiene que ir creciendo en su territorio espiritual. Pero esta aplicación tampoco elimina el cumplimiento literal y total de este cumplimiento parcial que podemos ver en Josué capítulo 21, versículos 43 al 45. Espero que haya sido una buena explicación sobre este tema. Que Dios te bendiga. De este lado, el pastor Salomón de la Cruz.